Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Gracias por acompañarnos cada semana. San Pablo enfatizó constantemente las disciplinas cristianas como la oración y la gratitud. La acción de gracias también fue un elemento crucial de sus oraciones e incluso una sección típica de sus cartas. No solo expresó su gratitud a Dios mediante sus oraciones constantes, sino que también animó a su audiencia a hacer lo mismo. Él veía la gratitud como el fruto de la obra de Dios en el corazón. Así que la lección de hoy enfatiza dos temas principales. La gratitud y la oración están intrínsecamente conectadas como las dos caras de una moneda. Y número 2, la gratitud y la oración, entre otras cosas, sirven como manifestaciones tangibles de la buena obra de Dios en nosotros. O sea, son los frutos, ¿verdad? Así que te invito a buscar nuestro versículo central, o versículo de memoria, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y en un momento regresaré para que vayamos al estudio del tema Razones para agradecer y orar. Filipenses 1:6 nos dice el apóstol inspirado por Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo comienza intencionalmente sus epístolas con palabras de saludo y agradecimiento, tales como gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Siempre damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes. Al igual que Pablo, tenemos mucho para agradecer, ¿verdad? Hemos experimentado la gracia de Dios de formas profundas que ni siquiera los ángeles pueden comprender. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y lo mismo puede decirse del don de la paz, que abarca la armonía con Dios y la esperanza que brota de su amor. A nivel humano, podemos mostrar aprecio a los demás y esperar que las personas aprecien lo que hacemos por ellas. Por ejemplo, los padres oran para que sus hijos amen a Dios y valoren algún día, sino ahora, los sacrificios que ellos han hecho para darles la mejor educación posible. Pero los seres humanos cometemos muchos errores y aprendemos de ellos. O al menos deberíamos aprender, ¿verdad? Así que hoy estudiaremos las palabras iniciales de agradecimiento y oración de Pablo en Filipenses y Colosenses, las cuales pueden enriquecer y fortalecer nuestra propia vida de oración, y ojalá que así sea en cada uno de nosotros. Veamos por qué estaba agradecido San Pablo y qué seguridad dio a los filipenses de que eso era importante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí tenemos un ejemplo claro, alguien que es transparente y lo dice claro, ¿verdad? Sin vuelta. Así que Pablo fundó la iglesia de Filipos. Y podemos percibir estas palabras de calor, de comunión cristiana impregnadas aquí en su carta. Y aunque estaba separado de la iglesia por varios cientos de kilómetros, privado de la libertad, Pablo llevaba a la congregación y a sus miembros en el corazón. Los anhelaba con el afecto entrañable de Jesucristo, dice, y daba gracias por ellos. La oración de acción de gracias de Pablo deja entrever incluso la intercesión de Jesús por nosotros en el cielo. Porque recuerdas que el pectoral del sumo sacerdote, allí había 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. El pueblo debía estar sobre su corazón, mientras el sumo sacerdote intercedía por ellos. Y de una manera aún mayor, nuestro sumo sacerdote Jesús nos representa ante el Padre en santuario celestial. El idioma original, aquí en este idioma original, Filipenses 1:3, puede significar que Pablo se acordaba de ellos en su oración
o podía también referirse a que ellos se acordaban de él. Pero esto destaca la estrecha relación que existía entre él y los filipenses, lo cual también es subrayado por la palabra comunión, que en griego es una palabra que utilizamos en ciertos grupos que llama koinonía. Así como Pablo participaba de los sufrimientos de Cristo, los filipenses participaban de los sufrimientos de Pablo y apoyaban económicamente su ministerio. Y esta reciprocidad que existió desde el primer día hasta ahora, como dice él, lo motivó a agradecer a Dios por ellos y a orar por ellos con gozo. Ahora resulta interesante que Pablo describa su situación en la cárcel de forma positiva. Lo describe como una oportunidad para la defensa y confirmación del Evangelio. Y sabes que el uso de estos dos términos legales sugiere que su juicio es inminente, pero también estaba compartiendo activamente el Evangelio con soldados y visitantes. La defensa, o sea, apología en griego, del Evangelio, contra los ataques dirigidos a él y la confirmación de sus verdades eternas son dones, son dones que están dados por Dios y son actividades igualmente esenciales. Y Pablo parece menos interesado en su propio futuro que en la vindicación del Evangelio. Y esto es altruismo, amados. No pensar tanto en nosotros, sino en la obra de Dios y en los demás. Él dice, ya sea que vivo o muera, él dice, confío que Dios terminará la buena obra que ha comenzado en quienes creen en él. Hace unos años un pastor hablaba de las oraciones que giran en torno a quien ora y sus necesidades o deseos. Las caracterizó acertadamente como pequeñas oraciones egoístas. Y a veces son así, ¿verdad? Dame, dame, dame y te pido. O sea que Dios tiene en mente cosas más grandes que esas para sus hijos. Nota esta oración de Pablo. ¿En qué se centra y qué grandes peticiones incluye? ¿Y qué te dice acerca de tu oración, de mi oración? Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea que esta oración, amados, solo tiene 43 palabras en griego, pero abarca todo lo que Pablo anhela que caracterice a los creyentes: amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, impecabilidad y justicia por medio de Jesucristo. En esta oración, así como en las anteriores, que él expresa gratitud, allí subyace un énfasis en la iglesia en su conjunto. No oraba para sí, sino por ellos, y la oración de Pablo está totalmente centrada en los demás, en el conjunto de los creyentes y en su bienestar. Cuanto más y más estamos cerca de Dios, menos y menos oramos por nosotros y más oramos por los demás. Veamos ahora con más detención algunos elementos individuales de esta oración. Vamos a ver, dice aquí amor. Pablo no solo pide más amor, sino un amor encaminado en una dirección específica, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y la referencia al conocimiento no se refiere a algo meramente intelectual, algo escolástico o algo intelectual, sino que implica comprensión de las cosas espirituales que solo puede adquirirse mediante la comunión con Dios y el estudio de su palabra. Otra palabra que él usa es discernimiento, porque para Pablo esto significa ser capaz de aprobar lo mejor o excelente en contraste con lo moralmente perjudicial y ser sinceros y sin culpa, es decir, irreprochables. Otra palabra que él usa, sinceridad. La palabra que es traducida como juzgado por la luz del sol y se refiere a una intachable pureza de acción. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol, dijo la profetisa. Sin culpa. Es otra expresión que hace aquí, que utiliza. Y esto significa, mejor dicho, no ser piedra de tropiezo. No decir ni hacer nada que haga más difícil que una persona crea. Justicia por medio de Jesucristo, dice el apóstol.
Y él se detiene largamente en esto en las epístolas de Romano y Gálatas y lo ampliará también en Filipenses capítulo 3. No tenemos justicia propia, solo la que recibimos por medio de Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿por qué esto es tan importante en la vida cristiana, estas virtudes? Porque en realidad nos define como personas y como cristianos quiénes somos. Pero no solamente de palabras, sino a través de frutos que reflejan esas virtudes, ¿verdad? Y los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. Ahora su trabajo estaría seriamente limitado, ya que no podía viajar, no podía predicar, no podía visitar las sinagogas para enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer iglesias. Y para ello los hermanos preocupados enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, para animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas estaban atendidas. Ahora nota cómo Pablo veía su encarcelamiento y qué lecciones podemos nosotros aprender de su actitud a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Tal vez tú no estés encarcelado, pero tengas algún problema que tal vez está obstaculizando tu ministerio. Mira cómo reaccionó Pablo, Filipenses 1, 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Notas el mensaje de Pablo que él envió a la iglesia por medio de Epafrodito? Pues sorprendió indudablemente a los filipenses. Porque Pablo veía sus circunstancias con otros ojos, lo veía como un medio, no como un fin, un medio para alcanzar a otros. Y su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, ya que no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que, dice, ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. Nada podía detener al apóstol en la predicación, ni aún la cárcel, ni las limitaciones. Qué interesante. Donde otros solo veían cadenas y barrotes, Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. Pregunto, ¿estás viendo a cada persona con quien estás en contacto un futuro ciudadano del reino de Dios? ¿Un candidato al reino de los cielos? Pero él también vio su encarcelamiento que animaba a otros a ser más activos y a estar más decididos a difundir el Evangelio, a hablar con valentía el nombre de Cristo, sin temor a las consecuencias. Aunque resulta inconcebible, algunos pensaron que el encarcelamiento de Pablo significaría más atención para ellos y su propia predicación del Evangelio. Qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Como había dicho Jeremías antes, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias a Dios, en contraste, algunos obreros fieles se volvieron más activos en su difusión del Evangelio. Amaban tanto a Pablo que el sufrimiento que debieron soportar por su fe los llevó a confiar más en Cristo, a ser más activos en la causa del Señor, a ir a donde ellos antes temían adentrarse, a hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio. E hizo también que aún más personas aceptaran a Cristo y difundieran el Evangelio de salvación. Pregunto, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando el resultado positivo no es evidente? Amados, la relación de Pablo con los colosenses era diferente de la que tenía con los cristianos de Filipos. Él los incluía entre aquellos que nunca me vieron. No obstante, Pablo le aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Notemos por qué 3 cosas agradece Pablo a Dios, aunque no los había visto personalmente, pero les escribía. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí Pablo reúne las tres virtudes que menciona en otros lugares: la fe, la esperanza y el amor. Nota que Pablo no atribuye estas virtudes a los colosenses, sino que da las gracias al Padre por ellas, pues se cuentan entre las dádivas o dones buenos y perfectos que recibimos de Dios. El amor que Dios siente por nosotros nos conduce a la fe en Cristo y a la esperanza del cielo, que Pedro describe como una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos para ustedes, dice el apóstol Pedro. Pero Pablo también subraya que el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad. Una expresión que Pablo utiliza en otros lugares para referirse a la palabra inspirada por Dios. A diferencia de la palabra de los hombres, aquella actúa eficazmente en quienes creen y cumplen la voluntad de Dios. Así, cuando se proclama el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de quienes oyen y responden. Eso es lo glorioso de la predicación. El Espíritu va completando, llevando a la persona a la acción, a responder a la palabra viva de Dios. Y el propio Evangelio produce ese fruto porque es la palabra de vida. Quizá lo más asombroso sea la propagación del Evangelio en un lapso tan breve. Porque no tenían los medios que hoy tenemos, ni redes sociales, ni micrófonos, ni PowerPoint, ni televisión. Pero unos 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo ya podía decir que se había extendido a todo el mundo, que era el mundo conocido de esa época. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo, el apóstol dice que el Evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. La extensa red de carreteras romanas hizo posible la celeridad de la comunicación y los viajes rápidos, y así fue como las epístolas de Pablo pudieron circular tan amplia y velozmente. Sin embargo, el poder de Dios que actúa a través del mensaje de la verdad es lo que hace nacer la vida espiritual de las personas y las convierte en nuevas criaturas en Cristo. Y Pablo se refiere a la esperanza que les está guardada en el cielo. San Pedro también habla de eso. Pregunto, ¿cómo interpretas esta esperanza? ¿Cómo se aplica a ti y a mí? Aunque somos indignos, pero aún tenemos esta esperanza, ¿verdad? Dios lo prometió. Tomemos la palabra. Dios siempre cumple. Y podemos vivir anticipadamente esa esperanza sabiendo que la tendremos. Veamos algunas peticiones concretas en su oración. Colosenses 1, 9 al 12. Por lo cual, también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo dice muchas cosas en esta oración. Ora, dice, para que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad. Y Pablo describe el conocimiento de la voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría proviene de confiar plenamente en Dios y de estar dispuestos a hacer su voluntad y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Pero a menudo surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación? Hermanos, cuanto más y más oramos, cuanto más y más intercedemos por otros, más y más Dios nos va a revelar su plan para nosotros y vamos a ser bendecidos cuando oramos por otros. ¿Sabes tú que hay tres fuentes principales de conocimiento acerca de la voluntad de Dios? La fuente más importante de sabiduría es la Biblia misma. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo, ¿verdad? Lumbrera mi camino.
La voluntad y la conducción de Dios también pueden conocerse a través de circunstancias y providenciales al pedirle que abra o cierre puertas. A veces no nos gusta que cierren puertas cuando pedimos que se abran, pero Dios conoce y sabe. Y otras veces no pedimos y se abren puertas y debemos estar agradecidos a Dios por eso. El Espíritu Santo nos guía una vez que hemos aprendido a conocer su voz, a reconocer su voz. Dice, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, andad por él, o sea, síguelo. Y Pablo oró para que los colosenses anduviesen como es digno del Señor, en otras palabras, siguiendo el consejo del Señor. Por supuesto, nadie es inherentemente digno, pero Dios nos considera dignos por su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con ese elevado llamamiento. Y Pablo utiliza el verbo andar 3 veces más en esta carta y se confiere con ello, mejor dicho, se refiere a ello para vivir y actuar de acuerdo a la ley de Dios, lo cual solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Y Pablo también ora para que la vida de los cristianos de Colosas y la nuestra agrade en todo al Señor. Y enumera varias maneras de lograrlo. Dice, fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y dándole gracias. Por eso te hago la pregunta, y me hago la pregunta a mí. ¿Cómo sabes que Dios te está guiando en una dirección o en otra? ¿Le estás consultando? ¿Estás dejando que Él haga su voluntad en tu vida? ¿O tú le dices, Señor, sígueme, quiero esto y sígueme porque esto es lo que yo quiero? ¿Cómo responderías, hermano, a esto? ¿Estás siendo guiado por Dios o por tu voluntad mayormente? Yo quiero ver que notemos aquí, mejor dicho, meditemos en estas citas maravillosas de mi autora favorita. Son hermosas estas citas. Aquí están. Muchos son incapaces de idear planes definidos para el futuro. Su vida es inestable, no pueden entrever el desenlace de los asuntos y a menudo esto los llena de ansiedad e inquietud. Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es una vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planificar nuestra vida. No nos incumbe amoldar nuestro futuro. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes para sí mismo. ¿Escuchaste? Cristo en su vida terrenal no se trazó planes para sí mismo. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas puedan ser sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Y a medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que al idear planes para un futuro brillante fracasan completamente. Dejen que Dios haga planes por ustedes. Como niñitos, confíen en la dirección del ser que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían para ser guiados si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores con Dios. Es una declaración imponente, poderosa acerca de la fe, ¿no es cierto? Pero hay otra cita igualmente impactante, otra cita que nos dice durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la iglesia hubiese hecho la obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría ya sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Bueno, debo concluir, hermanos, diciendo que a todos nos encanta que nos suceden cosas buenas, ¿verdad? Ya sea, pues, comprar un coche nuevo, o comprar una casa, aquellos que pueden, o rentar una casa nueva, graduarnos tras años de estudios arduos e intensos,
o escapar de una situación peligrosa, damos gracias a Dios por todas estas cosas, porque son hitos importantes que llenan nuestros corazones de alegría y gratitud. Sin embargo, si prestamos atención a todo lo que nos rodea, encontraremos innumerables razones para estar agradecidos. Cada minuto, cada segundo. Sin embargo, nada debería inspirar más gratitud que reconocer la buena obra de Dios en nosotros. Dice Elena de White lo siguiente: nuestras mentes necesitan expansión para que podamos comprender la importancia de la provisión de Dios. Debemos reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. Debemos estar agradecidos de no estar abandonados a nosotros mismos. El hecho de que Dios nos dio a su único Hijo para morir por nosotros es razón suficiente para estar agradecidos cada día, demostrando nuestra gratitud con palabras de alabanza en nuestras oraciones y buenas obras en nuestra vida diaria. Hermosa cita inspirada por Dios que sea una realidad de nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, queremos que nuestra vida sea simplemente el desarrollo de tus planes. Por eso queremos consultarte. Y no hay manera mejor que consultar tu palabra. Allí está el camino, el mapa en el cual debemos transitar, andar, que no solamente nos indica dónde ir por la vida, sino el final glorioso que nos espera. Que nada ni nada nos aparte de los planes que tienes para nosotros. Y si hasta aquí hemos seguido nuestro camino pensando que era el mejor, queremos realinear nuestras prioridades. Buscar tu reino en primer lugar y tú te encargues de lo demás. Gracias por guiarnos, por conducirnos como individuos y como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a estar agradecidos siempre. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Estamos estudiando los libros de Filipenses y Colosenses, 2 libros escritos desde la prisión. Yo diría la prisión mamertina, un lugar horripilante, pero de allí nos llegan mensajes del corazón de Dios a nuestro corazón. Las cosas van a terminar bien, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.